Buenos días, vamos a comenzar con una oración. Dios, te damos muchísimas gracias nuevamente porque a pesar de la situación por la que estamos pasando, pues tú nos permites utilizar esta tecnología para poder compartir de tu palabra. Ayúdanos a que todo lo que se ha estado hablando hasta ahorita en esta serie que he estado predicando, pues sea algo que se nos quede bien grabados y que pues podamos nosotros realmente ponerlo en práctica, no nada más escuchar y entender el mensaje, sino realmente vivirlo. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a comenzar con esta predicación que, continúa esta serie que hemos estado viendo de Viviendo el Padre Nuestro. Y vamos a empezar con lo que es el versículo 12, de ahí de Mateo 6, que es el siguiente versículo de esta oración modelo. El versículo dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. En muchas ocasiones, cuando hablamos del perdón, hay gente que nos dice que perdonar pues es olvidar lo que pasó, lo cual pues es imposible de hacer, a menos que nos dé Alzheimer's. O algunos nos enseñan que pues simplemente debemos de dejar las cosas como están, como si nada hubiera pasado. Pero algo pasó. Esto no es lidiar con la situación para nada. Y bueno, va a ser difícil realmente sanar si tomamos pues estas dos opciones en ese sentido. La Biblia nos enseña algo muy distinto. Cuando Pedro, por ejemplo, predicó en el día de Pentecostés, él dijo, ahí en Hechos 2:36, sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Con esto no está diciendo Pedro, no se preocupen, Dios ya se olvidó que vino a la tierra como humano, que quiso pasar tiempo con ustedes y bueno, que ustedes lo mataron. No se preocupen, ya se le olvidó. No, o sea, Pedro está recordándoles cuál fue su ofensa. Y más que ofensa, cuál fue el homicidio del que ellos fueron cómplices. Pedro enfrenta el problema en esa predicación. Y la gente responde a esta predicación. Ahí en el versículo 37 dice, al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Noten la preocupación en las palabras de ellos. O sea, ya cuando les cayó el 20 de qué fue lo que cometieron, al ser enfrentados por Pedro con esto, está la preocupación en sus voces. Ahí ellos dicen, ¿y qué vamos a hacer ahora? Y a esto Pedro no les contesta, pues nada, o sea, acuérdate, ya te dije, pues a Dios se le olvidó, no hay problema. No, Pedro les dice, ahí en el siguiente versículo, versículo 38. Entonces Pedro les dijo, arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El perdón viene de la mano de encarar el problema, no de ignorarlo. Jesús en una ocasión contó una parábola que conocemos popularmente como el hijo pródigo, y hay algo que culturalmente llama la atención en esta parábola. Hace unos años estaba con unos chavos de la iglesia nadando ahí en el mar y pasó una pareja de viejitos corriendo con unos palos. Nos dio algo de risa porque parecía que iban esquiando en cámara lenta. Y bueno, así como a nosotros nos dio risa cómo se veían ellos corriendo, porque era algo raro, pues así de raro es lo que Jesús describió en esta parábola. Esta cosa cultural que les digo que llama la atención es que gente de edad avanzada no corría en esa cultura, era algo raro. De hecho, demostraba una falta de dignidad que un viejito corriera. Un hombre de edad avanzada corriendo hacia el hijo que trajo vergüenza a la casa y celebrando el regreso de ese hijo, pues demostraba aún más falta de dignidad por parte del padre. Pero esto es precisamente lo que Jesús dice acerca del padre en esta parábola. Esto es lo que el perdón provoca. Desgraciadamente vivimos en tiempos en que el perdón ha sido trivializado. Algunos se basan en sus sentimientos para perdonar o no perdonar a alguien. Si yo no siento que debo perdonarlo, pues no lo haré. Algunos, como mencioné antes, pues se enfocan en hacer de cuenta que pues no sucedió tal ofensa. Y cuando caemos en este tipo de mentalidades, pensamos que Dios no necesita perdonarme, así como yo no necesito perdonar a nadie más. En lugar de que practiquemos perdón genuino, estamos
trastornando esta palabra y la estamos intercambiando por la palabra tolerancia. ¿No es esto lo que hacemos cuando decimos te perdono pero no olvido? Y antes de que piensen que me estoy contradiciendo porque hace un momento dije que el perdonar no es olvidar, tengan en cuenta que cuando decimos te perdono pero no olvido, lo que estamos diciendo es precisamente no perdonar. Eso es lo que estamos haciendo. Y te lo voy a recordar todo el tiempo. Y si es posible te lo voy a echar en cara. Eso es lo que hacemos cuando decimos esa frase. A eso no me refería yo con perdonar no es olvidar. Si el padre viejito en esta parábola solo tiene que tolerar al hijo, no hubiera corrido a su encuentro. Es por eso que el perdón es algo más radical que simplemente hacer de cuenta pues que algo no pasó, o de olvidar lo que pasó, o de tolerar lo que pasó. Entonces, ¿qué es lo que Jesús nos está enseñando en esta oración del Padre Nuestro? ¿Y qué es lo que nos enseña con esta parábola del Hijo Pródigo? Recordemos que Jesús está anunciando la venida del reino de Dios, en la que Dios libera a Israel de la esclavitud y corrige o hace correcto al mundo entero. Recordemos que la gente de ese entonces quería pues algo meramente político, social, económico o cultural. Que Dios pues lidiara en estas categorías para ellos representaba el fin del exilio y la opresión. Pero todas estas cosas son síntomas de un problema mayor. Si Dios lidiaba con estas cosas nada más, pues no está lidiando con el problema de raíz, está lidiando con síntomas. Recordemos que la opresión y el exilio llegaron a Israel por causa de su pecado. Entonces, para que Dios liberara al pueblo de la opresión y del exilio, ¿qué tenía que hacer? Tenía que perdonar sus pecados. ¿No es esto lo que predicó Pedro en el día de Pentecostés? Arrepiéntanse y sean bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. El que no entiende el concepto del perdón bíblico tampoco entenderá la importancia del bautismo. Es necesario, dijo Jesús ahí en Juan 3, nacer de nuevo para poder entrar al reino de Dios. Es decir, es necesario que tus pecados sean perdonados en el bautismo para pertenecer al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pero ¿cómo van a ser perdonadas ofensas que no sabes que hiciste? Es por eso que el perdón no es simplemente ignorar lo que pasó. Es por eso que el bautismo bíblico no es a infantes, sino a adultos, a quienes se les puede enfrentar con las ofensas que han hecho. Por ejemplo, la gente del Cerezo, o alguna correccional o prisión, sin duda quisieran que se les perdonara y se les dejara ir. Ahora, si alguien viniera y simplemente los dejara ir abriendo las puertas, pues sin duda estarán felices al respecto, pero serían fugitivos. No se les ha perdonado, no se les dio libertad, se les dio escapatoria temporal. No sabrían ellos con certeza si fueron perdonados o si se tienen que esconder para que no los vuelvan a aprisionar. Es por eso que vemos en los evangelios, por ejemplo ahí en Marcos 1:4, que Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Él no estaba predicando algo para simplemente aliviar la conciencia de las personas. No, él estaba recreando el éxodo, les dijo cuáles son sus fallas y qué tenían que hacer. Esto era el cómo Dios estaba rescatando a su gente de ese problema en el que ellos se metieron. Juan estaba anunciando el verdadero regreso del exilio. Esto es lo que era el perdón de pecados. Él estaba preparando a la gente para la venida de Dios. Y es en ese contexto de un nuevo éxodo que Jesús enseña la parábola del padre corriendo hacia su hijo deshonrado. Y así como Josué en el Antiguo Testamento, Jesús, que es el mismo nombre en hebreo que Josué, lleva este nuevo éxodo del Jordán hacia los pueblos y ciudades. Así como Josué, Jesús nos encamina hacia la tierra prometida. En una ocasión Jesús le dijo a un paralítico, anímate, hijo, tus pecados te son perdonados, ahí en Mateo 9:2. Y esto causó una controversia entre la gente que lo escuchó. ¿Qué provocó la controversia? Bueno, dos cosas. Una, pues que Jesús no tenía entrenamiento rabínico, ni estaba calificado como sacerdote. Entonces, ¿por qué estaba enseñando con esa autoridad? Y dos, si alguien quería ser perdonado de sus pecados, tenía que ir al templo a ofrecer su sacrificio ante la presencia de Dios. Entonces, ¿por qué Jesús lo está perdonando? Precisamente porque ahí Juan 2:19 nos enseña que Jesús es el templo de Dios. Él es la presencia de Dios caminando entre ellos. Solo Él puede ofrecer ese perdón de pecados a diestra y siniestra, gratuitamente.
El perdón de pecados era la indicación de que la verdadera libertad había llegado por fin. Así como Jesús es el templo y estaba ofreciendo el perdón de pecados, 1 Corintios 3:16 dice que nosotros somos el templo y por lo tanto debemos ofrecer esa verdadera libertad a otros también. A eso es a lo que se refiere la segunda parte del versículo que estamos viendo hoy, de perdónanos así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Las palabras que Jesús contó, las celebraciones, las sanaciones, eran señal de que el perdón de pecados estaba sucediendo. El nuevo éxodo es el verdadero regreso del exilio, la gran liberación. Dios estaba entre ellos, Emmanuel. Como cristianos, gente pecadora que se ha arrepentido y bautizado para el perdón de pecados, debe ahora vivir como esta gente del nuevo éxodo, como gente perdonada y perdonadora. En Romanos se nos enseña que somos ramas injertadas en el olivo que es Cristo, y el no perdonarnos unos a otros significa no solo fallar en las enseñanzas morales de Jesús, significa que estamos arrancando esas ramas que somos del olivo. Significa pues que no hemos entendido el concepto de perdón. La única razón por la que somos el reino de Dios es el perdón de pecados. Así que si no vivimos ese perdón, estamos negando la base de nuestra propia existencia. Estamos negando el olivo que es Cristo. Y quien niega al Hijo será negado ante el Padre. Y si alguien es negado ante el Padre ya no es Padre nuestro. Con todo esto no estoy diciendo que debemos ganarnos el perdón de Dios perdonando a otros. Muchas veces esa va a ser la interpretación que uno tal vez entiende al leer este versículo. Más bien lo que estoy diciendo es que el perdonar a otros es estar jurando lealtad al Rey que nos liberó del pecado. Esta bendición que nos da en su reino solo tiene sentido si vivimos esa bendición al otorgársela a otros. En los tiempos de Israel había un tiempo conocido, un periodo de tiempo conocido como el jubileo, en el cual se perdonaban las deudas. Y eso es lo que Jesús nos está enseñando en esta oración modelo. Recordemos que el versículo dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esta palabra deuda no es algo que Mateo escribió aleatoriamente. El problema de las deudas era algo grande en el tiempo de Jesús. Era un problema tan grande que cuando los revolucionarios tomaron el templo en la guerra judía contra los romanos, lo primero que destruyeron fueron los registros de deudas. Imagínense, ¿no? al pueblo mexicano levantándose en armas contra el gobierno opresor, pero primero destruyendo Electra y Coppel y los bancos, ¿no? Para librarse de sus deudas. Eso fue lo que pasó literalmente entre la guerra de los judíos y Roma. Se deshicieron primero de sus deudas porque las deudas los estaban aprisionando. Cualquiera de nosotros que tiene deudas sabe lo que significa ser prisionero de estos lugares como Electra y Coppel y los bancos. Jesús nos enseña que en su reino no debe de haber deudas entre su pueblo. Ahora esto no significa que no debemos tal vez prestar dinero, ¿no? Entre nosotros. Lo que significa es que, bueno, si tú vas a prestar, presta sin esperar que te vayan a pagar para no contarlo como ofensa. Y si te prestan, paga. No es que al que te presta le sobra dinero, solo te consideró más importante que ciertas prioridades y gastos que tiene. Debe haber una relación en donde las ofensas no existan porque no existen las deudas, sino que en su lugar existe perdón y existe amor. Es por eso que si vemos nuestros pecados como una deuda, no es algo pues, que pudiéramos pagar. Y sin embargo Jesús nos perdona. No paga nuestra deuda como a veces pensamos, la cancela. Colosenses 2:14 dice, habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Y a veces podemos pensar, si los pecados fueron perdonados en la cruz, ¿por qué sigue habiendo pecado y mal en el mundo? Y la respuesta a esta pregunta se encuentra precisamente en esta oración modelo del Padre Nuestro. Somos nosotros los que debemos implementar esa victoria en el Calvario en el resto del mundo. Este grupo de personas conocido como iglesia debe avanzar este gran acto de perdón de pecados al resto del mundo. La justicia, la paz, la misericordia, la verdad y el amor que algún día inundarán el mundo renovado de Dios, tiene su inauguración en el reino que es la iglesia, es decir,
nosotros. Orar y vivir esta oración no es solamente ver mi vida espiritual, ver mi vida personal y pedir por mis pecados. Noten la pluralidad en las palabras, nuestros pecados, nuestras deudas. Voltea a ver al mundo a tu alrededor, ve el pecado de tu prójimo, el de tu vecino, ve la falta de paz, ve las injusticias, ve a los gobiernos corruptos, ve a los que están en el poder degradando a los demás, ve la miseria humana que resulta de sus malos gobiernos. Ve al vagabundo y nota cómo no puedes ponerte en sus zapatos porque no tiene. Nota que no tiene hogar, nota tu impotencia de ayudar a todo el que lo necesita. Ve a los animales de la calle con hambre y con la imposibilidad de poder pedir algo que comer. Ve la violencia que sucede a tu alrededor. Ve al enfermo, que por más que mediques y atiendas, su única manera de detener su sufrimiento tal vez es muriendo. Junta todas estas cosas y más, y date cuenta que son consecuencia de un solo problema, el pecado. Cuando nosotros vemos la pluralidad de estas palabras, vamos a entender que no es el pecado algo singular, algo nada más específico de cada uno de nosotros, es nuestro. Se trata de nuestros pecados. Todas las cosas que nosotros hacemos llevan consecuencias a terceras personas. Cuando oramos por el perdón de los pecados, no debe ser solo por los propios, debe ser por todos los pecados que están causando todos estos problemas que vemos a nuestro alrededor. Vivir esta oración modelo es estar alerta a cómo Dios quiere que nosotros ayudemos a la sociedad, a ver cómo podemos contestar esa oración de otros, a cómo podemos nosotros traer libertad. Esta segunda parte de la oración, que dice como también nosotros hemos perdonado, significa que nos estamos comprometiendo a vivir en amor y paz para con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Pues cada uno de nosotros ha sido ese hijo o esa hija pródiga que hizo que el Padre hiciera algo inusual, correr hacia nosotros para perdonarnos. De eso se trata la encarnación de Dios en la Biblia. No hay cosa más inusual que Dios haciéndose humano para venir a perdonarnos nuestras ofensas. Si hacemos y vivimos esta oración desde el punto de vista del hijo pródigo, debemos aprender a orar por todos los hermanos que tenemos. Eso incluye al hermano mayor que se molestó cuando el padre perdonó al pródigo. Esa era la enseñanza de Jesús. Los fariseos eran el hijo mayor que no sabía cómo entrarle a la fiesta de celebración del perdón del padre al hijo pródigo. Siempre habrá gente a nuestro alrededor que no le parezca a X o Y persona, que esta persona sea perdonada. Debemos ser pacientes con ellos y aprender a orar por ellos para que vean la razón de la celebración. Es muy fácil para nosotros hacer tres cosas con la culpa: imaginar culpa, negar culpa o vivir culpa. Todas estas cosas no son buenas. Pueden causar muchos problemas espirituales y psicológicos, como la depresión e ira, tal como la que tuvo el hijo mayor aquí en esta parábola. Es por eso que esta oración del Padre Nuestro nos enseña a alejarnos de la paranoia y a lidiar con la ofensa para poder perdonar. Jesús enseñó que si alguien te ofendió, pues tú fueras a ese hermano para hablar las cosas. No dijo, pues espera que venga a pedirte perdón. No, dijo, ve tú a decirle que te ofendió. Tal vez la persona que te ofendió ni siquiera se dio cuenta de haberlo hecho. Y tú pues ya viste con el coraje, o sea, a esta persona, viviste incluso con ese coraje contra esta persona. Y estuvo acumulando por años ese coraje. Ve y habla las cosas. Como dice el dicho, cuentas claras, amistades largas. Pero también tomemos en cuenta que a muchos nos costará trabajo y tiempo sanar. El perdón es un proceso, no es algo que simplemente sucede por arte de magia. Aquí es donde debemos llevar nuestras heridas al doctor de doctores, que es Dios. Él sabe cómo ayudar con esas heridas. Después de todo, nos dice ahí Efesios 53:5, Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Él fue herido, Él sabe lo que es estar herido. Entonces tú tráele estas heridas a Él. Y aún con todas estas cosas que Él pasó por culpa nuestra, con todo y eso, Él nos perdonó. Dice el teólogo N.T. Wright
Ahí lo voy a poner en la pantalla también su cita para que la lean. Él dice que es nuestro derecho de nacimiento como seguidores de Jesús el respirar el verdadero perdón divino día a día, como el aire fresco y puro que necesitan nuestros pulmones espirituales, en lugar del aire sucio y cargado de gérmenes que se nos bombea por todos lados. Y una vez que comencemos a inhalar el aire fresco de Dios, hay una buena posibilidad de que también comencemos a exhalarlo. A medida que aprendemos lo que es ser perdonado, comenzamos a descubrir que es posible y de hecho gozoso perdonar a los demás. Este aire nuevo y puro de Dios es, unido al versículo anterior en esta oración, claramente importante al venir a la mesa del Señor. Cuando participamos del memorial o Santa Cena o Eucaristía, como lo conozcan ustedes, estamos conviviendo con los demás que respiran el mismo aire de perdón. Este memorial es la celebración de que fuimos perdonados y de que otros hijos pródigos serán perdonados también. Entender estas cosas que hemos ido aprendiendo en esta serie de predicaciones es entender que para el tiempo que lleguemos a las palabras perdónanos nuestros pecados, el Padre ya corrió hacia nosotros a abrazarnos para decir, te perdono porque te amo. Que Dios los bendiga.